La comparación entre los diferentes sistemas económicos ya es un tema recurrente dentro de este canal. Hemos podido ver cómo el libre mercado y el mercado intervenido funcionan de manera ciertamente diferente, con sus ventajas y sus inconvenientes en cada uno de los casos. Sin embargo, en este vídeo vamos a tratar algunos de los pilares fundamentales de los sistemas mixtos o de los sistemas estatistas. Aquellos conceptos que, de manera natural, tendemos a considerar que son imprescindibles en su provisión por el Estado y que, en este caso, vamos a refutar que no tendrían por qué siempre ser así. Para comenzar, vamos a definir lo que conocemos como el estado de bienestar. El estado de bienestar en las sociedades modernas, hablamos siempre dentro de los países ciertamente desarrollados, es el conjunto de administraciones y provisiones que otorga el Estado a sus ciudadanos. Son aquellas condiciones sociales que se consideran inherentes al sistema público y que hoy en día la inmensa mayoría de los ciudadanos consideran como indispensables que sean provistas por el propio gobierno. Dentro de estas condiciones tenemos algunas características tan importantes como la sanidad, la educación, las carreteras, la justicia o la seguridad, entre otras. Vamos ahora a debatir si realmente estos servicios tendrían que ser provistos por el Estado y, en contraparte, cómo podrían ser provistos por algunas entidades privadas. La sanidad es uno de los pilares fundamentales dentro de nuestras sociedades avanzadas. Todos, en algún momento, en mayor o menor medida, hemos tenido la necesidad de asistir a un médico, recibir algún medicamento o tener que pasar por quirófano. Tener la seguridad de que podremos estar cubiertos ante cualquier tipo de enfermedad o incidencia que nos ocurra determina en gran medida nuestra calidad de vida. Sin embargo, la mayoría de las personas presuponen que dicha sanidad tiene que estar provista por el Estado, por un sistema público de salud en el cual los médicos, enfermeros y el resto del personal sanitario sean funcionarios, trabajen para el Estado y de esa manera provean un servicio público de sanidad. Para que veamos una comparación, vamos a ver los datos que podemos ver en esta tabla. Como podéis ver, podemos observar que en algunas especialidades dentro de las más importantes de la medicina, comparamos el tiempo de espera que ocurre entre una intervención quirúrgica en el caso de una entidad privada y en el caso de una entidad pública. Como podéis apreciar, encontramos grandes márgenes de diferencia entre el servicio provisto por las entidades públicas y por las entidades privadas, siendo los tiempos de espera exageradamente más altos en la sanidad pública. Esta podría ser una de las varias métricas que podríamos utilizar para generar una comparación entre el sistema público de salud y el privado. Podríamos tener en cuenta otras condiciones como la calidad de dicha sanidad o el coste total de la sanidad. En este caso, hemos utilizado las listas de espera porque son los datos más sencillos de comprobar entre un sistema público y privado. Y en este caso vemos que claramente la sanidad pública tiene una grandísima desventaja frente a la sanidad privada, ya que esta última es capaz de solucionar los mismos problemas que la sanidad pública de una manera muchísimo más eficiente. La educación es otra de las bases de una sociedad próspera y que avanza hacia el futuro. Hemos de tener en cuenta que nuestros jóvenes, tanto niños como adolescentes y universitarios, son las bases fundamentales para la creación de una sociedad en el futuro. Sin buenos profesionales que sean capaces de atendernos y generar bienes y servicios que necesitemos, no seremos capaces de crear una sociedad fructífera en la cual tener una gran calidad de vida. Y este es otro de los pilares fundamentales del estado de bienestar. El gobierno considera que la educación debe ser provista en una gran medida por ellos mismos, de tal modo que puedan determinar la calidad, la cantidad y el tipo de educación que se da a nuestros alumnos. Sin embargo, de nuevo podemos comparar que la calidad
de dicha educación no siempre tiene por qué ser mejor que la sanidad privada. De hecho, en esta tabla en la cual comparamos algunas de las métricas que los alumnos de secundaria tienen en el desempeño de algunas disciplinas como las ciencias o las letras, podemos ver que la educación privada, de nuevo, sale ganando en puntuación de calidad frente a la educación pública. De tal manera que podemos ver que en algunos casos tenemos hasta un punto de diferencia en el conocimiento de algunas áreas, de nuevo como las ciencias o las letras. De esta manera podemos ver que no siempre tiene por qué ser la mejor calidad la que nos aporte un sistema público, sino que en este caso podemos comprobar que el conocimiento de los alumnos dentro de un sistema privado funciona mucho mejor que el público. Es cierto que deberíamos tener en cuenta otros condicionantes como el tipo de alumnado, la situación personal o la capacidad económica de sus familias. De nuevo, no podemos baremar dentro del mismo vídeo todas las características que son relevantes y he considerado esta porque me parece bastante pertinente teniendo en cuenta que los resultados de los alumnos tienen una relación directa con su capacidad de resolver conflictos en la sociedad. Las carreteras y las comunicaciones son otra base fundamental dentro del estado de bienestar. El gobierno considera que todas las comunicaciones dentro del país deberían estar bajo su dominio, de tal modo que pueda organizar cuántas de las comunicaciones, carreteras, caminos y todos medios de transporte que podamos imaginar estén determinados dentro de una misma sociedad. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la calidad y el servicio que aporten dichas carreteras no siempre tiene por qué ir de la mano con una buena proyección y con las demandas que tengan los ciudadanos. En esta tabla podemos ver la cantidad de accidentes que hubo en los diferentes tipos de vías, públicas y privadas, de la misma manera que podemos ver el porcentaje que suponen de esos accidentes. Como podemos ver, los accidentes dentro de las vías públicas representan prácticamente 3 veces los accidentes dentro de las vías privadas. Y aunque hemos de tener en cuenta que probablemente la cantidad de vías públicas sea mucho mayor que la cantidad de vías privadas, la calidad de estas últimas probablemente también sea superior, de tal modo que un mejor pavimento y un mejor cuidado de dichas instalaciones permita que haya menos accidentes y, consecuentemente, una menor tasa de mortalidad. De la misma manera, podíamos haber comparado el coste total por unidad de kilómetro, en lo cual también podríamos tener en cuenta lo que nos cuesta 1 kilómetro de vía pública y 1 kilómetro de vía privada. Teniendo en cuenta la ineficiencia dentro del sistema público por falta de responsabilidad económica y financiera, las carreteras privadas suponen un coste muchísimo menor por unidad de kilómetro frente a las carreteras públicas. En términos de justicia, el debate es un poco más complejo que lo anterior. Para comenzar, hemos de definir la justicia como todo aquello que consideramos que es inherente y adecuado para una persona. La mayoría consideramos que robar y matar, entre otras condiciones, son situaciones injustas en las cuales se le arrebata algo a alguien de lo cual es propietario. Sin embargo, otras personas podrían considerar que robar o matar a alguien, quizá bajo alguna circunstancia peculiar, podría ser pertinente y tendríamos casos en los cuales el concepto de justicia podría no ser el mismo para todos. Hemos de tener en cuenta que la justicia en España se imparte principalmente de manera pública, siendo la inmensa mayoría de los jueces funcionarios del Estado. De esa manera, cuando existe un conflicto entre dos partes, es un juez público el que determina cuál es el veredicto y, por tanto, qué parte queda sancionada y qué parte queda beneficiada. Dentro de un conflicto entre dos partes privadas, podríamos entender que, más o menos, el juez público se comportará de una manera equitativa, de tal modo que tendrá en cuenta de manera objetiva los argumentos de ambas partes y de la misma manera determinará sentencia adecuadamente. Sin embargo, hagamos una reflexión.
¿Qué es lo que ocurrirá cuando el conflicto sea entre una administración y un ente privado? ¿Tendremos en cuenta que el juez que trabaja para la administración, es decir, para una entidad pública, será totalmente elocuente y totalmente justo a la hora de determinar sentencia cuando está juzgando a una parte que es directamente beneficiaria de la misma? Es decir, el juez, como parte del sistema público, será totalmente realista con los actos que haya hecho dicha administración y podrá juzgarlos de manera adecuada para el caso. Es algo que quizá deberíamos reflexionar todos y cada uno de nosotros. La seguridad es muy importante para cualquiera de nosotros. Es precisamente una de las bases que todos buscamos tener en nuestra vida. Estar en un sistema que sea relativamente seguro, en el cual tengamos una defensa tanto física como conceptual, es muy importante para todos nosotros. Hemos de tener en cuenta, por dos partes, que la mayor cantidad de seguridad que nosotros recibimos es meramente privada. Si lo pensamos, la puerta de nuestra casa es un elemento de seguridad y es un elemento privado. Llevar ropa por la calle cuando hace frío es un elemento de seguridad para evitar que entremos en hipotermia y por tanto es un elemento de seguridad. No transitar ciertos barrios de ciertas ciudades a ciertas horas del día o de la noche es un elemento de seguridad y es una decisión privada. Por lo tanto, como podemos ver, la mayoría de la seguridad que recibimos es de categoría privada. Por el contrario, hemos de tener en cuenta que la mayoría de los entes protectores que hoy en día consideramos son entidades públicas. Véase policía, bomberos, guardias civiles, ejército, etc. Sin embargo, aquí de nuevo me gustaría hacer una reflexión. Por desgracia, en las últimas semanas en España, concretamente en la zona de Valencia, hemos tenido unas enormes inundaciones que han causado cientos de muertos. La población estaba totalmente devastada por la debacle ecológica y hemos de tener en cuenta que todas aquellas personas de manera totalmente particular y totalmente privada se han movilizado al instante para poder ayudarles, llevando comida, llevando ropa, intentando limpiar las casas, rescatando gente dentro del barro y dentro de los garajes, mientras que el gobierno se ha dedicado única y exclusivamente a echarse la culpa los unos a los otros. Que si es culpa de la comunidad autónoma, que si es culpa del gobierno central, mientras todos y cada uno de los funcionarios públicos estaban a la espera de las órdenes de los gobernantes. Y de nuevo me gustaría hacer una reflexión. ¿De verdad queremos depender de un gobierno, ya sea municipal, autonómico o estatal, el cual solamente se dedique a centrarse en su dominio y en mantener el poder como lucha política, en lugar de dedicarse a proveer esa teórica defensa y protección pública de la cual todos deberíamos ser beneficiarios? ¿De verdad queremos ser totalmente dependientes en lugar de crear comunidades privadas en las cuales podamos autodefendernos con nuestros vecinos, como vemos que ha ocurrido de manera natural en estos casos? De nuevo, me gustaría que todos reflexionásemos un momento y que nos diésemos cuenta si realmente merece la pena una defensa pública, la cual teóricamente debería de ampararnos ante situaciones como esta, frente a una defensa privada que es la que realmente nos ha permitido sobrevivir, en este caso a todas las personas que por desgracia han sido víctimas de esta hecatombe. Hemos podido ver dentro de este vídeo 5 pilares fundamentales de la socialdemocracia y del estado de bienestar: sanidad, educación, transporte y carreteras, justicia y seguridad. Hemos podido comparar, tanto en términos totalmente objetivos como en reflexiones personales, las diferentes calidades que aportan los servicios privados y públicos. Y ahora llega el momento en el que compartáis
conmigo todas vuestras reflexiones. ¿De verdad pensáis que los sistemas públicos a los cuales tenemos acceso hoy en día son tan buenos como realmente se nos venden? ¿Creéis que una sustitución de dichos sistemas públicos por un libre mercado en el cual se provean todos estos servicios funcionaría de manera más eficiente? ¿O por el contrario, creéis que es una falta de medios dentro del sistema público y que, por tanto, lo que debería hacerse es una mayor intervención, un mayor gasto en impuestos y, consecuentemente, una mayor cantidad de medios públicos? Es el momento de que todos y cada uno de vosotros deis vuestra opinión. Seguiremos informando. Hasta entonces, salud y libertad individual.